Es común escuchar en nuestros tiempos que la antigua escritura de los mayas ha sido descifrada casi por completo. Esto llena de emoción a quienes se sienten atraídos por los secretos que aún guardan las antiguas civilizaciones de América. Sin embargo, no es fácil acceder a esa información. Por lo regular es literatura exclusiva para gente especializada. Los libros todavía son muy costosos, desafortunadamente. Acudir a museos tampoco es del todo posible, y cuando hay la manera de acudir a esos lugares, la información es muy reducida. Solo queda a uno especular qué quisieron decir los ancestros en aquellos vestigios de signos que dejaron grabados en piedra sobre templos y monumentos. Cuando se da la oportunidad de adquirir un libro o revista que hablen de la escritura de los mayas antiguos, con tristeza es posible apreciar la poca información útil que modernos investigadores pueden ofrecer. Si de esos textos se suprimieran las citas bibliográficas que invariablemente hablan de los mismos investigadores de siempre, quedaría cuando mucho menos de la mitad del texto. Los errores de los más antiguos son heredados por los más modernos, gringos, ingleses, alemanes y más gringos, así como algunos pocos mexicanos que postulan lo dicho por esos gringos, ingleses y alemanes, y quizá un par de españoles faltó mencionar. Si busca uno tesis de posgrado de temas afines a la escritura maya, nuevamente se puede dejar aparte la mayor parte de los documentos, quitando la bibliografía que apunta a los mismos gringos, ingleses y alemanes, que son la autoridad en dicho tema. Si busca uno ejemplos de dichos textos mayas, se topa a uno que en su mayoría están protegidos por derechos de copiado. Son patrimonio de dichos investigadores, ya que muchos de esos ejemplos provienen de colecciones arqueológicas particulares, obtenidas por ellos en el mercado negro. Resulta entonces que la escritura maya y de lo que de ella derive es propiedad de los dichos investigadores, los mismos gringos, etcétera, etcétera. Como sea, comienza quien tiene interés en ese tema por estudiar la escritura maya. Los dichos investigadores exaltan el trabajo de sus predecesores y muy pocos hacen referencia de que fue un investigador soviético quien finalmente encontró la manera de cómo leer los caracteres mayas, logrando con ello la clave del desciframiento al descubrir que los caracteres son sílabas y conceptos. Los prestigiados investigadores hacen referencia a que el idioma que sirvió de base a la escritura maya es un idioma que ya se extinguió, lo cual es muy conveniente, ya que así se puede improvisar algún concepto que nadie pueda corroborar porque ya nadie habla dicho idioma. El caso es que el idioma base, ya extinto, es muy parecido al maya yucateco, si no es que es idéntico, a pesar de que el grupo lingüístico maya consta de muchas variables regionales, que si bien muchos conceptos se dicen de igual manera en la mayoría de los grupos lingüísticos, no es aplicable en general. La escritura antigua maya se escribía sobre cuadrícula. Cada cuadro contenía un signo principal de tamaño grande y otros signos pequeños que refuerzan el concepto, añadiendo sílabas a las palabras. Los modernos investigadores no leen todos los signos, pasan por alto mucho de lo que ahí se grabó, no considerando el hecho de que grabar en piedra, tanto ahora como antes, no es tarea sencilla, como para pasar por alto lo ahí indicado.
Además hay muchos conceptos muy elaborados y muy diferentes a otros que según los investigadores se leen de la misma manera o significan lo mismo. Tal es el concepto de la palabra Ahau, el cual dichos investigadores cuenta con un sinfín de formas de escribirse, lo cual también es muy conveniente porque de ese modo termina uno de manera pronta de leer una inscripción. Así, entre fechas, nombres inventados de los reyes a la manera simple y lineal de los investigadores gringos, ingleses y alemanes, nombres del tipo jaguar pájaro, toro sentado, señora tiburón, serpiente cerdo, y finalmente la palabra Ahau, que significa rey, y la palabra Calomte, que puede significar muchas cosas y que nadie sabe con certeza. Y así rápidamente leemos una inscripción maya por completo. Y ya es tarea de los investigadores el decir si la fecha de la inscripción es real o mitológicamente inventada. Cuándo nació y murió el soberano, quiénes eran sus pueblos enemigos con los que guerreaba, y cuál soberano de otro reino se le convirtió en pelota, quiénes eran sus aliados, sus parientes, y quién o qué era el Calomte de ese lugar. Los respetables ancianitos decían que sus ancestros sabían que la estructura del universo es como una red, como una trama de un tejido en donde cada nudo une a un cuadro con todo lo demás. Decían que es en cada cuadro de ese tejido en donde ocurre la realidad que cada quien percibe de acuerdo con sus capacidades. Decían los ancianitos que por ello los ancestros, en su escritura, lo hacían en una cuadrícula, en donde cada concepto ahí grabado debía de constar por lo menos con 3 partes principales que representan las 3 formas de acción, así como los 3 niveles de existencia en este mundo. Así como cada ser percibe el mundo de manera única, aunque parecida al resto, la escritura maya podía ser leída no tanto de manera literal. Cada signo ahí grabado contenía algo que hacía que la mente del que la leía le daba una interpretación que no solamente le contaba sucesos del pasado de los reyes a modo de propaganda política del soberano en turno, sino lecciones de vida que servían a quienes leían y a quienes escuchaban esa lectura. Los ancianitos decían que el hablar de un Ahau no significaba la vida particular de un soberano y sus vicisitudes, sino que un Ahau es el grado máximo al que la conciencia puede aspirar. Es un estado de plenitud, de liberación y de despertar espiritual. Ahau es el último signo de los 20 que formaban el calendario ritual de las civilizaciones del México antiguo. Las narraciones precisas en cuanto a tiempo, cronologías particulares, luchas con otros reinos, constituían los esfuerzos del Winic o el ser humano ordinario por transformarse en un Ahau o un ser humano no ordinario. Las guerras, eventos muy relacionados con los eventos astronómicos, la captura del Ahau de otro reino, las luchas por el poder, no eran como los investigadores prestigiados hacen ver, con la mente enfocada en los señores feudales de la Europa medieval. Nada que ver. La escritura maya, leída e interpretada según los diferentes idiomas mayas, daban a la gente común, a los Winic, lecciones de vida, la prueba tangible de que todo cambia y se mueve, nada permanece. De ahí surgió el triste comentario de que los mayas tenían obsesión por el tiempo.
Cada instante, cada momento, cada día, veintena, año o periodo mayor de tiempo simbolizaban ciclos de existencia, momentos en donde la mente, al igual que la naturaleza y el universo, modifican su estructura en una danza armónica que los ancestros traducían como vida y movimiento. Todo surge de causas y condiciones previas, permanece un instante y se modifica. Al igual que un día tiene amanecer, mediodía, anochecer y medianoche, o como un año solar tiene 4 estaciones, etc. Los respetables ancianitos decían que el idioma maya es un conjunto de maneras de ser y de pensar, no solamente de hablar. Cada comunidad, cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, su propia historia, su propio espíritu, tal como los ancestros decían que todo tiene su tonal y su nahual. Personas, animales, vegetación, cosas tienen su k'in, su tonali, vibra de diferente manera y forma parte de la realidad que percibimos. De esa manera la palabra, ya sea expresada verbalmente o por medio de la escritura antigua, tiene su propio k'in, su propia vibración y energía, y simboliza conceptos únicos, aunque parecidos para aquellos que lo saben interpretar como es debido. En este espacio tomamos en cuenta la escritura antigua maya que aún puede apreciarse en la zona arqueológica de Palenque, en el actual estado mexicano de Chiapas. Según los respetables ancianitos mayas, el idioma para leer dicha escritura es el maya ch'ol. Los ancianitos decían que cada comunidad adaptaba esa escritura a su propio idioma, así que el tratar de generalizar diciendo que se ha descifrado la mayor parte de la escritura maya es todavía muy aventurado. Cada uno de los diferentes idiomas de los pueblos originales de México tiene múltiples variables. Aún hablando maya hay dificultad en que se entiendan del todo quienes hablan lacandón con quienes hablan el yucateco o el quiché. Así como el zapoteco se habla en el estado mexicano de Oaxaca, con dificultad se pueden entender quienes lo hablan y son del Istmo o quienes son del Valle Central, etc. Así como el náhuatl tiene muchas variaciones dependiendo de en dónde se hable. Seguiremos hablando de la escritura maya. Tlazohcamati Miak. Muchas gracias.